quiero decir esto como una introducción. Hay veces se especula mucho con la capacidad que puede tener una persona, en este caso de repente mi cuerpo técnico. Todos son profesionales y todos son licenciados. Quien les habla tiene una categoría A, no la tengo ahorita, la tengo del año 2003. El fútbol que se practicaba antes, en los años 70, predominaba mucho la técnica. Los técnicos miraban en los jugadores que técnicamente eran ricos para poder incorporarlos a sus planteles. En los años 80, la técnica pasa a un lado, siempre sigue siendo importante, pero entra la ciencia con la preparación física. Comienza a aprenderse la preparación física, ¿por qué? Porque aparecen fisiólogos que mediante los estudios comienzan a preparar a los atletas. Para los años 90 aparece la táctica, que es la movilidad dentro del campo de los jugadores para poder expresar el juego. Señores, hoy en día los cuerpos técnicos que no sean preparados definitivamente no se van a manejar de una forma científica. Quien les habla y mi grupo humano que está trabajando conmigo somos personas preparadas. La capacidad cognitiva o la inteligencia de una persona no está basada en una nacionalidad, ni en una raza, ni en un credo, sino en la capacidad intelectual que puede tener el individuo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Un argentino no va a ser capaz más que un peruano, por citar simplemente un nombre de una nacionalidad. Para ello nosotros estamos dando un informe que de repente es solamente para nuestra directiva, pero hoy la estamos comunicando para que tengan conocimiento con quién están tratando. Yo, dentro de la planificación que en este momento la va a tocar el profesor Sony, van a poder conocer lo que es un microciclo. El microciclo va a estar proyectado para que ustedes sepan qué es un microciclo. Lo digo porque lamentablemente en los medios, quizás en gran parte de la afición, los hinchas, se apresuran, creo, en dar algunas opiniones que no están sujetas a la realidad. Yo no puedo estar haciendo partidos pensando en qué mañana qué van a decir. Tengo que agarrar y trabajar de acuerdo al material humano que tengo y tengo que poner jugadores, sacar jugadores para ir viendo cómo se va moviendo el colectivo de jugadores. Yo no puedo pues estar pensando en que mañana va a salir una noticia en relación al club malintencionada y tener que trabajar solamente con 11 y el resto de jugadores no meterlos. ¿Por qué? Porque voy a estar con el temor de que de repente el resultado no se da y comienzan unas críticas que para mí son malintencionadas. Señores, el fútbol es un proceso. Para poder hacer un modelo de juego no puedo hacerlo con 3 sesiones de entrenamiento. O sea, yo quiero que entienda eso la afición, que comprendan un poquito la situación del club. Para ello, cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, estoy ya no a responder, sino para pasar en el tema de los microciclos del trabajo, porque yo tengo acá 3 semanas. La primera semana no la voy a contabilizar porque ha sido netamente de pruebas. Yo he llegado el 6 de abril, ¿correcto? Recién en la segunda semana inicio mi trabajo. Y ustedes van a poder visualizarlo con los microciclos que han sido entregados al señor Giancarlo Suárez como presidente de la Comisión de Fútbol. Nosotros estamos tratando en este momento de manejarnos de la mejor manera profesional. El presidente de la institución está viendo el tema financiero y lógicamente si hay unas ciertas carencias es parte de nuestra realidad, pero no solamente es de Manucci, es de varios clubes. El de Manucci puede hablar futbolísticamente, hablando está pasando por un periodo transitorio y la opinión pública y los hinchas tienen que ser consecuentes con ello. Yo no voy a estar hablando a cada hincha en cada esquina que encuentro lo que yo soy como técnico y lo que yo pretendo como Manucci. Para ello quisiera ver si hay alguna pregunta para poder responder, si no para pasar con el tema de microciclos, cómo venimos trabajando para que el profesor Sony pueda detallar. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor Pichel. De acuerdo al proceso que usted nos está explicando, en este momento ya tiene un número de jugadores y de acuerdo también al cronograma de la exige la AFP para que ya se vaya teniendo un plantel, o sea, para que ya tenga una base de plantel de jugadores. Sí, en este momento, dentro de todas las evaluaciones que hemos hecho, estamos teniendo un contingente quizás de 14 a 16 jugadores que están pasando exámenes médicos y los cuales estamos tratando dentro del cuerpo técnico conformar el selectivo, ¿no?
el grupo ideal, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 25 jugadores para inscribir. O sea, hay 25 de los cuales 14, 16 están en este momento prácticamente recién haciendo todos los trámites necesarios para poder incorporar. Yo llego el 6 de abril, lunes 6 de abril. Para ello, el profesor Sony se estaba encargando de las pruebas días atrás por cierta cantidad de jugadores, exactamente no lo sé, pero cuando yo llegué había un aproximado de 70, 60 y tantos jugadores. Entonces, si ustedes contabilizan, porque es muy fácil criticar a veces, pero a veces tampoco no se dan cuenta cómo se está organizando. En Manucci 2015. Entonces, se les hizo unas evaluaciones al jugador para ver su capacidad aeróbica. ¿Qué quiere decir? Para ver su capacidad de resistencia, cómo llegan los jugadores a este tipo de club, al club, perdón. Entonces, al hacer el trabajo y al hacer la evaluación del volumen de oxígeno que ustedes pueden ver el día viernes 10, sacamos las conclusiones de que la mayoría de futbolistas que estaban llegando estaban mal físicamente. ¿Por qué razón? Porque de repente vienen, ¿no?, de alguna para o vienen desentrenados, ¿no?, por muchos motivos, ¿no? Entonces hicimos la evaluación y nos dimos cuenta que la mayoría de jugadores, por no decir todos, estaban mal físicamente. Entonces ahí hay un punto a tocar. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que todos los equipos de segunda profesional ya vienen teniendo un trabajo de 2 meses antes, desde enero. Entonces ya vienen teniendo una pretemporada, que todo el mundo sabe que es una pretemporada que sirve para tener como acondicionamiento, para tener un trabajo base, para llegar bien al campeonato y lograr los objetivos del club, ¿verdad? Pero en este caso no se dio por razones X, que solamente lo sabe la dirigencia, y bueno, nosotros prácticamente tenemos un mes para trabajar, en el cual solamente tenemos algunos días para hacer trabajos físicos. ¿Por qué? Porque en el ser humano, desde el aspecto fisiológico, no podemos meter carga fuerte todos los días a los jugadores, y tampoco se puede ganar una resistencia en un mes. Todo pasa por un proceso de mínimo de 2 meses. Entonces desde ahí hay que tomar en cuenta de que nosotros estamos viendo la forma y el método exacto para poder resolver las situaciones que se están presentando en este momento para el club. Entonces, al hacer el test nos hemos dado cuenta que todos los jugadores están mal físicamente. Ahora, después hemos hecho un test de velocidad y un test de fuerza, donde encontramos chicos que tienen características y que tienen acumulado un trabajo y que se nota, ¿no? Pero lamentablemente no están primero con lo más importante, que es el volumen de oxígeno, y que es lo que nos va a dar esa resistencia para poder resistir todo el campeonato. Eso es. Ahora, otra cosa, cada jugador tiene, para sacar en la evaluación, dentro de los test hay un baremo. El baremo nosotros lo llamamos por milimoles por kilogramo. Entonces, ¿qué quiere decir? A la mayoría de jugadores que le hemos hecho un test lo hemos encontrado en 55 a 57 milimoles por kilogramo de oxígeno. O sea, ¿qué quiere decir? De que todos están mal físicamente. Y para que un jugador a nivel de segunda profesional a profesional, o sea, que ya no es amateur, tiene que tener 65 milimoles. Y hay que tomar en cuenta que por cada microciclo, y microciclo quiere decir una semana de trabajo, no un día, una semana. Por cada semana de trabajo se gana 1.8 milimoles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos 2 meses para llegar al máximo rendimiento y tener un buen consumo de oxígeno. O sea, ¿qué quiere decir? Llegar a tener una resistencia buena y el equipo tenga un trabajo físico aceptable. Vamos a pasar ahora a los microciclos de mi segunda semana ya con el club. Para ello, nosotros estamos en constante evaluación, tratando de ver justamente cómo podemos adaptarnos ante una fecha que no la teníamos todavía, que ya sabemos que es el 8, ¿no?, para poder manejar justamente las cargas, ¿correcto? Aquí, señores, estamos comenzando prácticamente recién con el día lunes 13, estamos hablando de la semana que acaba de pasar, ¿correcto? Comenzamos a trabajar en lo que es el color rojo. Esa es la carga fuerte que se comienza a dar recién al equipo. Continúe, profesor.
Como verán, el día lunes 13 empezamos prácticamente, no llamarlo pretemporada, sino el acondicionamiento físico de los jugadores. El tipo de trabajo que hicimos el lunes es un trabajo de potencia aeróbica, que quiere decir que ayuda justamente para empezar a resistir y para que el organismo del jugador empiece a resistir las cargas que se vienen de menos a más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde un aspecto fisiológico va a hacer que el jugador vaya ganando más hemoglobina, para que vaya aguantando todo el trabajo, y su resíntesis de ATP, que es la acción para generar energía dentro del ser humano, vaya siendo de menos a más. Entonces, el día lunes realizamos un trabajo de potencia aeróbica, ojo, en el cual el trabajo fue un trabajo de estructura menor, que quiere decir mediante el juego. ¿Por qué? Porque el fútbol hace muchos años y hasta el día de hoy se comete algunas situaciones de que se separa todos los aspectos, el aspecto técnico, táctico, físico, psicológico y cognitivo, pero en nuestro método de trabajo no se separa ninguna de ellas. Todos los trabajos son integrados y orientados al trabajo táctico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros trabajamos todo con el balón, todo con el balón. O sea, la preparación física está adaptada al fútbol, en pocas palabras, ¿no? Entonces, el trabajo del día lunes fue de potencia aeróbica para ganar y para empezar a resistir los trabajos que se vienen de menos a más. Ahora, el día martes ya cambiamos totalmente el trabajo, hicimos un trabajo de fuerza. ¿Para qué? Para que los jugadores ya empiecen a tener otra capacidad física tan importante, porque en el fútbol las capacidades físicas más importantes son la resistencia, la fuerza y la velocidad. Entonces empezamos a hacer trabajos de fuerza y un intermitente neuromuscular, que quiere decir que hace que las reacciones explosivas de fuerza, todo ello, el jugador vaya ganando de menos a más, ¿no? Y se fue manejando el tiempo, ya que íbamos de menos a más y todavía los jugadores recién estaban ingresando a hacer esas cargas de trabajo. Y después ahí está el profesor para que en el color celeste que ustedes observan, la B doble significa trabajo táctico de transiciones de ataque y defensa. ¿Por qué? Porque al día siguiente teníamos un partido con el Tenao. Señores, es mi primer día en el cual bosquejo el 11 y comienzo a hablarle de movimientos tácticos, y al día siguiente fue el Tenao, ¿correcto? Un equipo, yo no soy de Trujillo, pero posteriormente tuve el conocimiento que están trabajando desde enero, que tiene un ritmo de competencia, ¿no? Y el cual yo no estaba valorando el resultado del partido, quería ver qué tenía de jugadores. Entonces puse un equipo, por llamarlo B, y después puse un equipo A. No hubo terna arbitral, hubo un profesor que se puso como árbitro y de repente por ahí hubieron 5 posiciones adelantadas y no cobró. Hubieron una acción que cobró penal. Entonces, imagínense, pues, que el público, la afición no tiene conocimiento de eso, simplemente pasó esto, este es el resultado y se acabó. Pero vean que el color celeste recién comenzó a trabajar. Correcto, el día miércoles fue el partido con el Tenao y al día siguiente hicimos otro trabajo de lo que es velocidad con el profesor, y la táctica que utilicé en ese momento de lecciones defensivas, correcto, que de repente fueron insuficientes. ¿Por qué? Porque también se nos venía un partido el día, ¿cómo se llama? Domingo, correcto. Así que fue contra el equipo de Chabelines, en los cuales, ¿cómo se llama? En los cuales el resultado, cuando jugó con Chabelines a los días, ¿no? Cuando hemos jugado con los Chabelines, nosotros éramos conscientes, ¿no?, de que teníamos pues un trabajo muy mínimo y nos enfrentábamos a un equipo que está dentro de nuestro campeonato. Ojo, ¿no? Un equipo que está trabajando igual, casi 2 meses y medio, porque yo conversé con maestros, y con un contingente de jugadores profesionales, por citar cosas. Era Hermosa, que usted lo ha tenido acá en Trujillo, el delantero Carioca, entonces, pero aún así nosotros hemos sido igual, ¿no?, para ver qué equipo tenemos, cuál es el comportamiento. Y el Chabelines nos puso 2 equipos en el primer tiempo, en el segundo se pone 2-1 el marcador. A mí particularmente me hubiese gustado que continúe el primer equipo, porque iba a haber un cansancio físico, pero no, nos cambiaron todito el partido, del arquero hasta el último delantero, y entró un grupo B que lógicamente la intensidad y sobre todo la capacidad física
mermó a nuestros jugadores en los últimos 15-20 minutos y ya vieron los 2 goles restantes. ¿Por qué? Porque el profesor explicó antes de llegar a este microsiglo que dentro del test que hicimos de evaluaciones en la parte física, los jugadores no estaban todavía. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, este es prácticamente la primera semana, mi primer microciclo, y antes del partido con Chavines pueden ustedes ver que el día el sábado se hizo un trabajo táctico con velocidad, movimientos tácticos suaves porque venía el partido al día siguiente, y por la tarde hicimos crioterapia, ya que se trata de meter a jugadores en piscinas con hielo para bajar justamente las cargas. Y teniendo en cuenta que cuando se va a jugar fútbol un fin de semana, las cargas que están hacia atrás tienen que ir acorde a lo que va a ser el partido. Nosotros hemos tenido que meter cargas por lo mismo que estamos cometiendo, ¿correcto? Entonces, no sé si puede pasar. Ahí estamos hablando que prácticamente es la semana que está terminando con el domingo 19, ¿correcto? Que ahora pasamos al segundo microciclo que corresponde a esta semana, ¿correcto? Que corresponde a esta semana. Como ustedes pueden ver, el día lunes, como se hizo un partido con el equipo de Chavelín ese rato, el día lunes se hizo un trabajo regenerativo con el plantel y pasaron por la tarde los exámenes médicos. El día martes se hizo un trabajo técnico-táctico, se trabajó el volumen de oxígeno, que como se les ha explicado, la resistencia, y terminamos con la compensación. Ustedes ven en su lado izquierdo, lado derecho, perdón, pueden ver los minutos, pueden ver el lugar, la libertad, la citación, 2:30, el tiempo de trabajo, que ha sido desde las 3 de la tarde hasta las 5, el día martes, y la especificación del trabajo ya dentro del campo y los minutos. De ahí hemos ido a Huanchaco, al día siguiente se ha trabajado intermitente, circuitos, para ganar también igual resistencia, todo lo que es rojo es trabajo fuerte, y después se ha hecho un trabajo de ataque y defensa, como ustedes pueden ver, recién el color celeste, para que vean lo que yo estoy trabajando, ¿no? Igual, con el tiempo de duración, 40-30 minutos, hemos ido al siguiente día, jueves 24, que creo que es el día, eso ha sido el día de hoy. Y para mañana, dentro de la planificación del microciclo, que la pasamos todos los viernes, una semana antes, a nuestro jefe de equipo, el señor Beto Cabanillas, para que justamente él haga toda la logística en el tema del campo y todo lo que se requiere. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, jueves, disculpe, me estoy equivocando. El partido amistoso que ha sido el día de hoy con Mangos, y el día de mañana que hacemos un trabajo de fuerza explosiva que está con rojo, y él trabaja un poquito la táctica fija, que significa la pelota parada, ¿correcto? Y estamos terminando el día sábado, igual en Huanchaco, con movimientos tácticos, ofensivos, defensivos, tratar de automatizar los movimientos. Igual, por toda la carga de trabajo de la semana, entran a la crioterapia, en la tarde que es la piscina con el hielo, y el día domingo que tenemos el parque. Señores, si ustedes pueden observar y pueden ver los microciclos, los microciclos con los cuales estamos trabajando, lo estamos haciendo de una manera profesional. Ya manejamos las cargas, el tiempo. Simplemente tienen que entender que con 2 semanas, y no de un trabajo que digamos específico en lo que se refiere a mí como técnico, de plantear un modelo de juego, definitivamente no lo voy a formar en 3 o 4 sesiones. ¿Correcto? Para eso estamos trabajando. Ya esta semana que viene vamos a tratar de ver los dobles turnos con la finalidad justamente de ver ¿qué le falta al equipo dentro de la evaluación? Definitivamente le falta la preparación física. Y la preparación física tenemos que manejarla sobre el inicio del campeonato, que es el 8. Y lo otro es definitivamente el trabajo de campo. El trabajo técnico, el trabajo táctico, todos los movimientos que se pueden hacer con el patrón de juego que yo pretendo imponer. Pero señores, eso no se hace pues en 2 o 3 sesiones de entrenamiento. Yo necesito por lo menos unos 21 días como para que el equipo más o menos ya bosqueje. 21 días, pero con lo que ya he iniciado, ¿no? Para que el equipo más o menos bosqueje una propuesta de juego, un modelo de juego. Es un poco lo que quisiera ver en el tema de la coherencia, ¿no? Para que pueda tener el público, la visión de cómo se está trabajando. Es un trabajo netamente profesional. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? O al profesor, en lo que es la parte física. Profe, yo sí quiero resaltar que usted también conjuntamente con el presidente ha sido muy valiente de venir a Manucci sabiendo las condiciones.
Está bonita la explicación, la planificación, los ciclos. Yo le pregunto, ¿hay los elementos, hay los jugadores para armar un equipo? Porque le está faltando el equipo. Jugadores de mayor nivel. Miren, como todo trabajo, en todo trabajo, no solamente en el fútbol, siempre la persona, el gerente, necesita siempre un grupo humano para poder trabajar, ya sea como fuerza de ventas, o de repente un ingeniero necesita los mejores peones, los mejores trabajadores para identificar una construcción o un edificio. El fútbol es similar. Uno como técnico puede tener todo el conocimiento, toda la capacidad, toda la experiencia, pero definitivamente yo también tengo que tener un material humano acorde para poder trabajar y sobre todo para ser un equipo competitivo. Yo le voy a dar dos respuestas. La primera es la siguiente: si yo veo la situación real de un club, como usted está diciendo, como si es un fierro caliente, vamos a hablarlo así, entonces, y me plantean a mí en una idea de que yo hice un trabajo en enero sobre un presupuesto chato, ¿correcto? ¿Qué haré yo? Hay un selectivo de jugadores de acuerdo al presupuesto, y créanme, yo haría un buen campeonato, pero trabajando desde enero, componiendo prácticamente un selectivo de jugadores con trabajo para poder llegar. Pero en este momento no pasa solamente por mí, sino también pasa porque el señor presidente ha sido elegido, creo, un poquito más de 30 días. El día de hoy recién está siendo legalmente el presidente a nivel de registros públicos, y prácticamente todo lo que se está haciendo en este momento es de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero de repente con un tiempo que no es el ideal. Para ello hemos tenido reuniones constantes con la Junta Directiva y hemos llegado lógicamente a una sola idea, que es de tratar de buscar los refuerzos. Para ello se hará una relación, respondiendo un poco su pregunta, una relación de jugadores que la está manejando el señor Juan Carlos Suárez, el presidente de la parte técnica, con la Comisión de Fútbol, y él es el que está en este momento haciendo esa gestión, ¿correcto? Haciendo esa gestión. Eso es lo que le podría decir. ¿Qué ha pedido usted? ¿Perdón? ¿Se puede saber qué jugador le ha pedido qué cuesta? Yo le traigo una relación, yo le pasaría, como se dice, el pase corto al señor Juan Carlos Suárez para que pueda responder, ¿no? Bien, bueno, dentro de la relación a la que hace referencia el profesor Mitchell, tenemos que reforzar varias de las áreas más importantes, ¿no? Estamos buscando un arquero más, un defensa central con bastante experiencia y solidez al fondo, un volante mixto o un 10 también, y un delantero, ¿no? Con mucho recorrido, mucha experiencia. Sobre esa base de 4 o 5 jugadores que vamos a adicionar al equipo, y de los cuales, bueno, comprenderán que no podemos dar nombres aún porque estamos recién en negociaciones y tratativas con varios de ellos, estamos seguros y confiados en que se va a ver un levantamiento en el nivel del fútbol de lo que se ha podido ver hasta el momento. Todos los días el jugador va ganando, ¿no? No mucho ni muy poco, pero va ganando, pero sí pasa por un proceso, y ese proceso es de un mes a un mes y medio. De acuerdo también a la metodología que nosotros sigamos y como dijo el profesor, a nuestra realidad, ¿no? Pues nuestra realidad es que el tiempo ya es corto y estamos a unas semanas del campeonato, entonces estamos viendo la forma para tratar de, ¿cómo se puede decir?, de cubrir esa deficiencia física, ¿no? Por eso es que estamos más orientándonos hoy en día en el trabajo físico que en el trabajo táctico, que no quiere decir que esto está saliendo y que el profesor poco a poco ya está de menos a más ingresando, ¿no? Eso es todo. Un agregado a tu pregunta. Ustedes cuando ven en los medios capitalinos, por decir que los equipos grandes de primera comienzan a hacer su pretemporada, muchas veces se basa en 10, 12 o 15 días, pero ustedes no tienen conocimiento que no es los 15 días. Ya cuando retornan al club, la pretemporada sigue en base a los microciclos, sino que simplemente a la opinión pública no se informa. Entonces una pretemporada, que es mal llamada inclusive pretemporada, normalmente de mes y medio a 12 meses, perdón, de mes y medio a 2 meses, sino que simplemente ya en la cancha, en el club, se termina.